Fernando Benítez fue un hombre lleno de pasiones y su pasión más grande fue el periodismo. No hay que olvidar que hizo novela, hizo historia, hizo antropología y sin embargo siempre se consideró reportero. Podríamos decir, sin exagerar, que él es el creador del periodismo cultural contemporáneo en México, del nuevo periodismo. Él empezó a crear toda una estructura que conocemos ahora como suplementos culturales para compartir sus asombros, sus hallazgos de él y de sus amigos, que eran gente muy notable. Fernando Benítez tenía esta cosa muy antisolemne, era un maestro de la amistad y de la alegría, nunca fue un funcionario gris, sino todo lo contrario. Y esa combinación yo creo que creó grandes suplementos culturales, grandes reportajes, grandes textos. No, si somos justos, Fernando Benítez siempre fue un gran embajador y muy diplomático y muy claro y muy duro también de lo que es el mundo cultural. Pero deben de ustedes entender que sí hay papel para alarma, sí hay papel para Minuto Pingüín, sí hay papel para encajes y lágrimas, o risas y lágrimas, lágrimas y risas, para toda esa basura de fotonovelas. Para esos hay mucho dinero, porque dejan millones y a nosotros nos regatean una hoja de papel y hay una enorme diferencia entre lo que se gasta en basura y en lo que se puede gastar en cultura. Desde muy niño aprendió a leer muy rápido, de manera veloz. Cuando Fernando Benítez tenía 10 años de edad, le leía a González Obregón, el gran historiador de México, el autor de Las calles de México. Entonces, imagínate si no habrá sido seducido por la historia y por las historias que le habrá contado don Luis González Obregón. Él se sentía y él se decía y se sabía hijo de una burguesía. Él, de hecho, era un niño burgués que nace en una casa del centro de la ciudad, de la calle Plateros. Saliendo a la calle se daba cuenta de la miseria en la que vivíamos y que seguimos viviendo y el menosprecio que le tenían y le seguimos teniendo a los indígenas, a los indios. Entonces él tenía esa deuda porque de alguna forma se sentía que pertenecía a esa casta que menospreciaba a los pobres. El hecho decisivo en la vida de Fernando Benítez, su encuentro con las tareas periodísticas desde muy joven. Él, antes que nada y primero que ninguna otra profesión, fue un reportero. Y luego ya un periodista en todo el sentido de la palabra. Cuando él es invitado a colaborar con algunas publicaciones, concretamente con el Nacional, había tenido ya algunos escarceos con la actividad de hacer crónicas, de reportar sucesos, de escribir noticias. Y a partir de eso recibe una invitación en los años 30, cuando él es todavía muy joven, está en sus años 20. Empieza a escribir en el Nacional y empieza a escribir en los suplementos. Posteriormente, en los años 40, se convierte en director del periódico El Nacional. Héctor Pérez Martínez, que era subsecretario de Gobernación, lo invita a dirigir un periódico que era del gobierno. Pero que hay que decir que ese periódico lo fundó Lázaro Cárdenas. Todavía en la época que don Fernando lo dirige, era un periódico un poquito abierto. Ese periódico fue volviéndose un vocero de los presidentes, de los gobiernos, de las acciones de los gobernantes. Su decisión de meterse a los suplementos y a la cultura es muy atractiva también. Él era un periodista de mucho renombre, muy joven, en los 40s en México, metido en el mero ajo de la política y de la relación entre periodismo y política, ya como director del periódico oficial, El Nacional, y estaba en las discusiones de quién va a ser el tapado en el 46, si este candidato o este otro, y qué dice el presidente y los grandes electores y dónde están las corrientes. Y un buen día dijo, no es mi mundo, no me interesa, me da igual el que sea, no quiero formar parte de esto. Mi interés por la difusión cultural se inició, en 1936, cuando tuve acceso a la prensa extranjera. Funda un primer suplemento que va a ser dirigido por Juan Rejano. Se llamaba La Revista.
Entonces ahí él convivió, ahí sí era muy, muy joven, y convivió con los españoles del exilio. Tuvimos la fortuna de que en esa época llegaron ese grupo que se llamó los refugiados españoles. El poeta exiliado Juan Rejano, León Felipe, por ejemplo. Le di la pauta a Juan Rejano, el gran poeta español, para que hiciera un suplemento de primer orden. Pero me cesaron por un gran escándalo. Salía en primera plana de los periódicos El Nacional contra el PRI. Entonces no sé si debo de contar esto, pero había una serie de corrientes ya en la época de Alemán. Había una serie de corrientes encontradas, difíciles. Y yo critiqué la omnipotencia del PRI. Fernando Benítez sale de la dirección del Nacional por un acto de censura. Le querían imponer la reinstalación de un trabajador corrupto, de un reportero corrupto. Uruchurtu me dice: quiero que reponga usted en su puesto al reportero que cubre el PRI. Le dije: licenciado, los redactores dependen exclusivamente del criterio del director. Y este señor no me merece la menor confianza. Entonces Uruchurtu me dice: pues si usted no obedece un ruego, ¿aceptará usted mi orden? Le dije: mi respuesta, señor licenciado, es que se vaya usted a chingar a su madre. Él sale de la dirección del Nacional, lo presentan con los O'Farrill, y los O'Farrill, que pese a que eran absolutamente de derecha, aceptan a un hombre con ideas, si no de izquierda, un hombre con ideas progresistas, como Fernando Benítez, y lo invitan a trabajar en Novedades de esa época. Funda el que va a ser quizá el principal suplemento cultural del México de medio siglo, que funda y dirige desde 1949 a 1961. Que es México en la Cultura, donde reúne gran parte de la inteligencia del país, no solamente con autores consagrados como Alfonso Reyes, que fue su primer colaborador, sino con un equipo de jóvenes que entonces emergía muy fuerte, y en donde está Monsiváis, Pacheco, Juan García Ponce, Elena Poniatowska y otros que definitivamente le dan un rostro distinto a la cultura mexicana. Debo decir que mi criterio editorial es muy simple. Consiste en elevar la calidad de la crítica, echar toda la carne en el asador, es decir, emplear en un número nuestros mejores materiales, que muchas veces son los únicos materiales. Yo veo el terror dibujado en las varoniles facciones de Huberto Batis. Dice: ¿con qué nos vamos a quedar, hermano? Yo le digo: Dios proveerá. Después de sacar a Borges, después de sacar a García Márquez, después de sacar al poema de José Emilio Pacheco, Dios proveerá. Y Dios provee, y todavía aguantamos. Durante 13 años era una maravilla cada domingo abrir el periódico Novedades y ver ese suplemento siempre con cosas nuevas, siempre con pensamientos
de la gente más valiosa de la Ciudad de México, de la capital y colaboraciones extranjeras. Página 3, Augusto Monterroso. Dan la vuelta a la hoja y es Juan José Arreola. La página que sigue, Carlos Monsiváis. Uno no lo puede creer. Los clásicos de nuestros días están en esos suplementos. Él dijo célebremente que el periodismo era literatura bajo presión. Entonces, que el periodismo era literatura. No restarle valor literario al periodismo. Los suplementos culturales, cuando él empieza a hacerlos, y hasta antes de él, eran los lugares donde se depositaban las obras de los periódicos, las obritas de las diferentes secciones y de los diferentes géneros. Y con Benítez adquieren una relevancia por sí mismos y un valor literario. Fernando Benítez aprovecha una coyuntura, un momento en el que realmente, en el sentido del periodismo cultural, todo estaba por hacerse. Fundó 4 suplementos culturales de central importancia: México en la cultura en México, la jornada semanal y sábado de 1+1. Los suplementos culturales son trincheras, lugares donde se libran batallas importantes. Benítez libró muchas batallas a lo largo de su vida y en los diferentes suplementos en los que trabajó, y dio esa lección también de libertad, de no dejarse mangonear por nadie, puesto que hay que tener una libertad periodística absoluta para que el periodismo sea tal, y de valentía, porque en última instancia se enfrenta uno a poderes que están más allá de las fuerzas individuales del reportero o del periodista. Libertad, que muchos juzgan libertinaje. Libertad siempre que no se metan con nuestros cuadros. Sí, debo de reconocerlo. Pluralidad absoluta de criterio. No estamos con unos ni con otros, estamos con México. Y de pronto Benítez tuvo dificultades con el director de novedades, que era Ramón Beteta. Ramón Beteta había sido secretario de Economía. Benítez nos dijo que se habían molestado porque el diario había hecho la alabanza de la Revolución Cubana. Su salida del periódico Novedades en 1961 se debe a la manera en que él aborda el conflicto de Rubén Jaramillo y su mirada sobre la Revolución Cubana, es decir, la cultura envuelta o como parte de los acontecimientos políticos y sociales de su tiempo. Cuando Fernando Benítez es despedido de Novedades, sus colaboradores más cercanos, sus colaboradores más importantes se van con él y se van precisamente a la revista Siempre, a donde llegan invitados por Pajés Yergo, que había conocido y desafiado el imperativo de la censura que se daba en el país en ese momento. Cuando murió el suplemento de México de la cultura, Fernando siguió haciendo suplementos. Inicia una nueva aventura, ahora con la cultura en México, en una reedición, digamos, de México en la cultura, pero con una nueva generación de escritores. En el caso ejemplar de Benítez, él va dejando los suplementos culturales que funda por razones de censuras, de pleitos ideológicos, que siempre dio con gran valentía y con gran libertad. Y si lo corrían de un lado, se iba al siguiente, fundaba un nuevo suplemento, con gran olfato fichaba a las plumas jóvenes que luego fueron los grandes maestros de nuestra época. Porque, y tenía razón Fernando Benítez, él sí sabía detectar al genio, alguien que tenía que decir algo. El suplemento en manos de Benítez, en el Siempre y en el Novedades, frecuentemente él se iba, porque estaba haciendo un libro sobre los indios de México. Se llevaba a Héctor García, un gran fotógrafo, y se iba semanas.
Fernando era un hombre que le gustaba mucho vivir bien. Le gustaba mucho la elegancia. Me diría, ¿por qué no te pones una corbata? Pero él se ponía un pantalón de mezclilla y una chamarra y se iba a vivir con los indios. En la sierra pasábamos temporadas muy largas. Era un hombre que llamaba la atención porque aquí en México tenía fama de ser un caballero, el mejor vestido, etc. Y cuando se iba a la sierra, pues teníamos que dormir en el suelo, en un saco de noche, y comer frijoles y tortillas todos los días. Entonces él aguantaba esa disciplina. Don Fernando tardó 20 años, vivió durante 20 años yendo y viniendo a la Sierra Mazateca, a la Tarahumara, a la Lacandonia y a muchos lugares más para conocer esa realidad que pocos de nosotros conocemos realmente, aunque provengamos de ahí. Desgraciadamente, cargamos con 300 años de colonia. 300 años equivalen a más de 1.200 generaciones que vivieron sometidas, explotadas, marginadas, y esa división sigue existiendo. Hemos querido, pero no hemos podido revertir esa situación. Él sentía que tenía un deber moral, ético, periodístico, profesional para con los indios de México. Años se dedicó a escribir 5 tomos de los indios de México. Los indios de México es un gran reportaje, una gran crónica, con grandes páginas también de literatura. Que nos dan cuenta de usos y costumbres que nos acercan al indio real, que nos acercan a las personas que necesitan o que viven en la miseria, por ejemplo, ¿no? Y el estilo con el que hace su investigación, José Emilio Pacheco no dudó en identificarlo con el New Journalism, o nuevo periodismo, de la misma generación de Mailer, Capote y Wolf. Él hacía campañas de investigación que implicaban muchos meses y el trato directo lo llevó a estar convencido de que ahí justamente era el primer lugar donde se tenían que empezar a librar las batallas por la libertad, por la igualdad, por el derecho a expresarse, por el derecho a vivir en igualdad de circunstancias, por el derecho a no ser olvidados, por el derecho a no ser marginados, y que a partir de esa experiencia libra otras batallas de corte más político y más periodístico. Como periodista que empezó desde muy joven cerca de periódicos creados por el gobierno, como el periódico El Nacional, era difícil que don Fernando no tuviese cercanía con los poderosos. El periodista debe estar cerca de los políticos, sí. Debe estar cerca, escucharlos, hablar con ellos, entrevistarlos. Yo creo que don Fernando vivió eso, como lo han vivido otros periodistas. Si uno revisa todas sus propuestas literarias, sus propuestas políticas, sus desplantes luego de hacer periodismo en serio, pues yo creo que era un hombre sin duda de izquierdas. Porque le importaba la justicia social, porque le importaba la desigualdad, porque le importaba señalar la pobreza, no simplemente con el afán morboso de detenerse de ahí, sino para hacer que las cosas cambien, ¿no? Yo no lo pondría dentro de una cajita o bajo una etiqueta muy particular. Fue un defensor de la libertad de expresión. Es un periodista crítico, al mismo tiempo no es un periodista, digamos, fuera del sistema, dado que él desde un principio tuvo nexos, tuvo vínculos cercanos con el poder. Hay que recordar que Fernando Benítez fue siempre gente muy cercana a secretarios de Estado, incluso a los propios presidentes. En esa medida, pues su aporte es un aporte esencialmente crítico. Fernando Benítez había tenido hacia el fin de su vida un primer cargo diplomático como consejero de la Embajada de México en China. La China de 1987 es una China que está a contramano de la Glasnost, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la Glasnost de la perestroika tienen un momento álgido, un momento cumbre en el año 85, es cuando realmente empieza la gran transformación de los países que viven bajo socialismo real, y China se cierra eso. Un cargo que le ocupó
8 o 9 meses. Fue un paso episódico. Más bien fue un paréntesis entre varios proyectos editoriales que marcaron, digamos, ya su etapa de retiro del periodismo y del periodismo cultural mexicano. Es decir, en el 87 está terminando el proyecto al que él dio vida como su último gran proyecto de periodismo cultural, que fueron los 2 suplementos de la jornada de los libros y la jornada semanal. Estar como consejero aún en un país tan fascinante como es China, pues era un trabajo realmente menor para él y solo se queda en Pekín durante 9 meses. Pero creo que fueron meses en los que él recogió experiencias fascinantes porque siempre hablaba de ellas con una gran fascinación. La experiencia del Lejano Oriente para todos los mexicanos siempre resulta muy significativa y para mentes tan lúcidas, para plumas tan brillantes como las de Benítez, fueron cruciales, por supuesto. Fernando Benítez fue embajador en República Dominicana en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. En la última década de su vida, cuando él ya está en una edad más bien avanzada, lo cual resulta admirable que haya decidido cerrar su casa e irse a la República Dominicana como representante de México en ese país en 1991. Cargo que desempeñó el de embajador en esa república hasta 1994. Seguramente es un caso inédito, un caso sui generis, el de él, de haber sido embajador de México en una edad tan avanzada. Él recibe la oferta de irse como embajador de la República Dominicana cuando ya tiene 80 años. Entonces Benítez, digamos, desarrolla una experiencia diplomática muy tardía. A los 80 años, por lo general, ya todos los embajadores están retirados, tienen incluso mucho tiempo retirados. Y él, sin embargo, acepta el reto de ir a Dominicana como una aventura de las tantas que emprendió y de las que tantas enseñanzas y tantos libros le dejaron a México. Nombraron a Fernando embajador y él era un hombre muy valiente. Asumió ese trabajo que nunca había hecho y lo asumió con mucha dignidad y con mucha competencia. Tenía la ventaja de que el presidente entonces de ese país era también un hombre que había escrito varios libros y Fernando los había leído. Su presencia fue importante, su nombre llega a un país gobernado por Balaguer, un intelectual también que se había empecinado muchos años en el poder, que fue electo varias veces presidente. Como escritor, pues se vinculó de una manera muy estrecha con la comunidad cultural, intelectual de República Dominicana. Sostuvo relaciones muy amistosas con el propio presidente de la República de entonces, que era Joaquín Balaguer, y con el que había sido adversario de Balaguer tanto en la política como en las letras, Juan Bosch. Son 2 de los escritores más importantes de República Dominicana de fines del siglo XX. Quizá lo que haya que destacar sea el trabajo que Benítez hizo para dar una mayor fuerza al diálogo cultural entre la República Dominicana y México. También en ese momento, en el ambiente, un factor muy importante que liga históricamente con el tema de la globalización, que es la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, o llamado en ese entonces eufemísticamente Encuentro de 2 mundos y 2 culturas. El principal objetivo quizá en el fondo de Fernando, además, por supuesto, de integrarse al servicio exterior y de servir desde allí a México, fue el de escribir un libro sobre las casas. Dedicado pues, a valorar qué habían sido estos 5 siglos de mundialización o de globalización que se inician no en los años 90 del siglo pasado, sino desde el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Cuando fue diplomático no me extrañó nada, simplemente lo vi, digamos, trabajando en lo mismo en otro lugar, pero de la misma manera. No es casual que después de esa experiencia se puso a escribir, siempre siguió escribiendo, y yo creo que nos hizo ver la necesidad que tienen las diplomacias mexicanas en todo el mundo de entrar en contacto con sus pares a través de la cultura. Yo no creo que exista mejor elemento para entender a los otros en cualquier sentido
que no sea a través del mundo cultural, a través de las bellas artes, a través de la producción literaria, a través del teatro. Durante mucho tiempo la censura imperó hasta en los mínimos rincones de este país. Muchos directores, yo no sé si todos, pero cuando menos muchos, era una actitud generalizada en los periódicos, sometían a la consideración de la Secretaría de Gobernación sus primeras páginas o sus noticias más importantes. Creo que eso ha sido superado afortunadamente y ha sido superado por personajes precisamente como Fernando Benítez, un periodista imaginativo, atento a lo que sucedía, riguroso, valiente, curioso y siempre dispuesto a escuchar voces nuevas. Por eso se reunió de tantos jóvenes en sus suplementos legendarios. Decir lo que se tenga que decir, incluso si implica una cierta brutalidad o salvajismo, Fernando Benítez lo hacía mucho así. Su lección es de que a la larga eso se respeta, y se respeta al periodista que tiene la valentía de ir con la boca por delante a decir lo que está viendo y a defender las causas en las que cree. Para él el periodismo era el relato de la vida misma. Fernando estaba siempre en una trinchera, peleando por impulsar la cultura. Yo creo que nunca terminaremos de decirle gracias a Fernando Benítez porque nos enseñó esa otra forma de periodismo que es compartir con los otros las cosas que uno encuentra en el camino y que tienen sentido. ¿Por qué les gano a todos los literatos y los escritores? Porque yo no soy escritor, yo soy un periodista. Yo tengo un olfato y me atengo a una primera regla. La actualidad. Es decir, pienso que la fecha del periódico es su gloria y es su epitafio. Al día siguiente hay que hacerlo todo de nuevo.